Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, pues gracias por su puntualidad. Voy a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Buenas tardes a todas, noches a todas. Gracias por su asistencia puntual. Voy a iniciar la sesión. Em, bueno, muy bien, pues bienvenidas a la primera sesión de la semana 2. En esta sesión vamos a abordar los temas relacionados con las actividades de la semana 2, que son la 3 y la 4. Y bueno, pues espero que sea de utilidad para poder elaborar sus actividades. Está lloviendo mucho por acá, no sé por dónde estén ustedes, pero aquí llueve mucho, entonces, si tengo alguna situación con el internet, no se preocupen, yo veo cómo lo recupero, pero no se me vayan, ¿sale? De todas formas, siempre me estoy conectada de dos dispositivos por si me voy de uno. Perdón, puedo continuar conectada, pero bueno, les aviso, ¿sale? Bueno, entonces, durante esta sesión vamos a abordar los siguientes puntos. Vamos a dar algunas indicaciones, sobre todo, sí, sí, por el clima, yo creo. Voy a dar algunas indicaciones, sobre todo las relacionadas con las observaciones que pude hacer con respecto a sus actividades de la semana 1. Entonces, esto para hacer hincapié a estas áreas de oportunidad y se puedan mejorar, ¿no? Ya en futuras actividades. Y bueno, esta semana está enfocada en las actividades integradoras 3 y 4. En la 3, pues se va a realizar una actividad relacionada con los polímeros. Y en la 4 se va a realizar un video relacionado con el ecosistema y las características del ecosistema o del entorno en donde cada uno de ustedes reside, ¿no? Algún entorno cercano que quieran describir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese va a ser el contenido de esta sesión. Entonces, pues voy a iniciar para que podamos cubrir todos estos puntos. En observaciones, es importante revisar los links. Recuerden que en la semana pasada, no recuerdo si en la sesión 1 o 2, les mostré la manera correcta de compartir un link. En este caso de Canva, pero bueno, recuerden que todas las herramientas tienen esta función de compartir. Es importante compartir desde esta función para que se pueda ver el respectivo link, ¿sale? Uno de las áreas de oportunidad más frecuentes fueron las referencias. Entonces sí, sí se repitió múltiples veces. Hay errorcitos pequeños en algunos casos, ¿no? Que solamente pues se pueden corregir, a lo mejor detallitos, ¿no? En el orden o en la integración de algún elemento más dentro de la referencia, entonces son ya nada más detalles. Pero en algunos casos solamente se comparte el link de donde se tomó la información del recurso que se utilizó para tomar la información. Recuerden que las referencias tienen que tener un formato específico de acuerdo al manual. Y como ya lo habíamos comentado en la sesión pasada, las referencias impactan de manera importante en la evaluación. Entonces, pues es importante pues atenderlas también con la misma eh, profundidad que la información de sus actividades, porque pues también va a afectar su evaluación. Ahorita que termine yo esta parte de las observaciones, vamos a hacer alguna revisión muy breve sobre el manual para que observen algunas observaciones específicas que les quiero hacer, pues para que vayamos mejorando este aspecto, ¿de acuerdo? Recuerden que pues no solamente compartir el link, la referencia no está constituida solamente por un link, sino que por una serie de datos que permitan la identificación del recurso que se está consultando, ¿de acuerdo? Muy bien, otro comentario, es importante utilizar fuentes confiables
Estas fuentes ya desde la primera sesión ya las habíamos comentado. Recuerden que las fuentes tienen que tener ciertas características para considerarse como confiables. Les comenté también puntualmente que los blogs, por ejemplo, no son fuentes confiables. Los diccionarios, ¿no? En donde solamente se describe un concepto de manera muy breve, muy superficial, tampoco son fuentes confiables. Entonces, bueno, siempre en todas sus actividades consultes fuentes confiables. Recuerden que también cada semana en la misma plataforma, pues cuentan ustedes con los recursos propios de Prepa en Línea para poder consultar. Entonces, pues también los invito a hacer consulta de estos recursos, ¿vale? Otra observación, es importante seguir la secuencia de las actividades. eh, Todas llevan un orden, entonces este orden pues es de acuerdo a las necesidades de aprendizaje de cada actividad. Entonces, bueno, si nosotros seguimos un orden lógico dentro de la actividad, pues estaríamos cumpliendo con el objetivo de aprendizaje. Entonces, además de que, bueno, en términos prácticos, ya en el momento de hacer la actividad, si ustedes elaboran su actividad paso por paso, pues es más difícil que olviden o que omitan algún punto. Así se hace desordenado y no se cuida este aspecto de la organización. Recuerden que la organización, el orden, también impacta en la evaluación dentro de la rúbrica. Entonces también ahí hay un apartado donde se evalúa que la actividad esté ordenada, sea clara. Entonces es importante considerarlo. Bien, otro punto, otra observación es la ortografía. No es un caso así grave, ¿no? Pero sí, en algunas actividades sí pude observar varias faltas de ortografía. Recuerdan hacer uso de los respectivos correctores, autocorrectores de cada herramienta. En el caso de Office, lo que viene siendo Word, PowerPoint, pues traen sus respectivas herramientas de autocorrección. Y ya también, pues la mayoría de las herramientas en línea también tienen herramientas de autocorrección. Estas son las que nos señalan o nos subrayan las palabras que están dudosas, ¿no? A lo mejor luego están bien escritas, pero como no están en su diccionario, pues no las reconoce. Pero bueno, al momento de ver alguna palabra por ahí en duda, pues entonces mejor hay que revisar porque recuerden que las faltas de ortografía también impactan en la evaluación. Entonces, sobre todo aquí, les comento, no son tan graves de esas que son así visibles, muy, muy notables. Las que son más comunes son las faltas de acento, ¿no? Como hay veces que esas sí no las corrige el autocorrector, a veces sí es más complicado identificarlas. Pero bueno, una omisión de un acento, pues también se considera una falta ortográfica. Entonces también, atención en esa parte para que no impacte en la evaluación. Otra observación es sobre la extensión de las secciones de cada actividad. Recuerden que como comentamos en la sesión pasada, pues si se especifica una extensión de 8 a 10 renglones, de 8 a 12 renglones, de media cuartilla, etcétera, pues hay que respetar esa extensión para que pueda ser evaluado de manera adecuada. En el caso del video que se va a entregar esta semana, que es la actividad integradora 4, pues la extensión no está dada en renglones porque es un material audiovisual, sino que está dada en minutos. Entonces, bueno, pues les comento para que atiendan ese tiempo que está solicitando el video, que en este caso es de 4 o 5 minutos. Hay que respetar la extensión porque también se considera dentro de la evaluación. Y última observación, realicen todas las indicaciones que están incluidas dentro de las instrucciones. Todas las instrucciones de todas las actividades nos van indicando paso a paso lo que tenemos que ir desarrollando a lo largo de la actividad. Entonces, es lo que les comentaba yo, la importancia del orden. Si se va realizando en orden, pues vamos a ir siguiendo todos esos pasos y nos aseguramos de que no omitamos ningún elemento. Entonces, vayamos desarrollándola poco a poco, correspondiente a los pasos que se están indicando. Y al final, antes de entregar su actividad, pues revisen y cotejen que las características de su actividad coincidan con la rúbrica sobre todo. ¿De acuerdo? Entonces son algunas observaciones, no aplican a todos, por supuesto,
Hay actividades que pues son totalmente, están cumpliendo con todas las características, entonces pues no hay ninguna observación. Pero bueno, son observaciones generales en donde podemos mejorar todo, se puede mejorar. Entonces, el objetivo de la retroalimentación, recuerden que es importante revisar la retroalimentación de cada actividad, no solamente el número, ¿no? El número es la calificación, pero la evaluación también abarca pues esta retroalimentación en donde se les comenta qué es lo que les falta o qué es lo que pueden mejorar o qué es lo que se les olvidó poner, lo que omitieron. Ajá. Entonces, si ustedes leen las retroalimentaciones, hay veces que hay algunos aspectos que son repetitivos, es decir, por ejemplo, aunque la tarea sea diferente, sean diferentes actividades, puede ser que se esté repitiendo el mismo patrón de las referencias, ¿no? Entonces, en todas las actividades va a impactar esta parte de las referencias. Entonces, pues es importante que desde el principio se revise la retroalimentación y ya si identifique que tengo ahí un área que puedo mejorar, pues la mejoro para que en todas mis demás actividades que vienen ya puedan mejorar. Entonces, por eso es importante también revisar la retroalimentación, perdón. Ahorita ya están todas sus actividades calificadas desde ayer, de hecho. Entonces, si no las han revisado, pues los invito a revisarlas. También es importante siempre revisar porque pues puede pasar cualquier situación, que el documento no es el indicado, que no se pudo abrir el link, que cualquier situación, pues tienen que estar enterados para que si se necesita, pues se pueda solicitar la extensión o alguna situación especial. ¿Vale? Bueno, esas son las observaciones que hice a partir de sus actividades. Bien, esta semana es la semana 2. Vamos a enfocarnos en las actividades integradoras 3 y 4 sobre los polímeros y sobre el ecosistema. En el caso de las actividades formativas, sobre la síntesis química y los biomas. Entonces, pues los invito a realizar sus actividades formativas. Recuerden que no son evaluables por su servidora, pero son contabilizadas con la actividad con la plataforma. También es importante que participen en el foro Aprendiendo. Los invito a participar. Recuerden que no es un foro que se va a evaluar directamente por su servidora, pero pues impacta la participación que ustedes tengan dentro de la participación con la plataforma. Aunque sea una, ajá, los invito aunque sea a hacer una aportación. La información de este foro en esta semana está relacionada con el ecosistema, que es precisamente pues uno de los temas que vamos a abordar para poder realizar su actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, antes de empezar con las actividades, voy a cambiar un poquito mi presentación y les voy a presentar el manual de, de, de referencias. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O algún comentario? ¿Ninguno? Ok, gracias. Bueno, este es el manual. Recuerden que el manual, sí, Kaori, de nada, para eso estamos. Este es el manual de citas y referencias. Recuerden que el manual está en todas las actividades integradoras, entonces no tienen necesidad de guardarlo, ¿no? A lo mejor para estarlo perdiendo en sus documentos o cualquier situación, no hay necesidad de guardarlo porque se encuentra directamente en línea en cada una de las actividades. Entonces ahí lo tienen disponible todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, el manual para el que no está muy familiarizado es muy sencillo de usar. Vamos a tener pues la portada, los datos y después vamos a tener el índice. ¿No? Aprovechando aquí la parte del índice, les comento que pues un índice es un elemento de un escrito en donde se indica la página en donde está cada sección. Vean cómo aquí está la numeración. Ese es el objetivo del índice, que cuando yo vea el listado, yo pueda ver en qué página y yo me vaya directamente a esa página que es la que me interesa porque contiene esa información.
Entonces, bueno, en el caso de su reporte, si recuerdan, en su reporte, su actividad integradora 1, se solicita un índice. Entonces, una de las observaciones a varios de ustedes es que el índice no tenía un número de identificación, ¿no? El número para saber en dónde se encuentra. Solamente era un listado. Cuando solamente se ve el listado, no se llama índice, se llama lista de contenido. Entonces, pues deja de ser un índice porque no me está diciendo qué página. Entonces, vean, así es un índice. El índice me da la página. Aquí la ventaja del índice de este manual, pues es que es interactivo. Y cuando tú le das clic, a donde tú le das clic, pues se va a la sección que tú quieres revisar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para no tardarnos tanto, nada más les voy a mostrar la parte que quiero hacer más énfasis. Aquí en el punto 3 o capítulo 3 se encuentran las referencias. Vean aquí en el 3.1 se encuentra la estructura general de las referencias. Me voy a ir para acá, le voy a dar clic y me va a llevar a la estructura general. Esta es la estructura general. Las referencias tienen ciertas características especiales de acuerdo al recurso que vayan a utilizar. Por ejemplo, si utilizaron un video, si utilizaron un audio, un libro, un artículo, un post de alguna red social. Entonces, tenemos características especiales para cada tipo de referencia. Sin embargo, esta es una estructura general. O sea, si ustedes se aprenden esta estructura, pues ya van a estar muy cerca de la estructura, ya independientemente del tipo de documento o el tipo de recurso que ustedes consulten. Primero vamos a tener el autor. El autor en este caso es una persona. Hay veces que los autores no son personas, por eso lo estoy comentando. No son personas porque son instituciones completas, por ejemplo, la UNAM, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría del Medio Ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que no son autores personas, sino que son instituciones completas. Esos autores se les llama autores institucionales. Aquí sí tenemos un autor persona, es un autor individual o una persona. La fecha corresponde a la fecha de publicación del recurso, no a la fecha de la consulta ni a la fecha actual, sino a la fecha como tal del recurso. Es una fecha completa, es decir, desde el día, mes y año. Aquí solamente indica el año porque seguramente no todos los documentos que ustedes consulten traen la fecha completa. Incluso algunos ni siquiera traen el año. Entonces, pues eso va a depender de toda la información si viene completa dentro del recurso. Entonces, de aquí por eso indican fecha, porque no es nada más el año, sino que si existe, se coloca toda la fecha. Aquí es el título de lo que ustedes consultan. En este caso, en el caso de este módulo, pues por ejemplo, polímeros, el pH, combustión, los temas, el ecosistema, ¿no? Los temas que vamos a abordar, aquí sería el título. Después la fuente. La fuente se refiere pues ya como tal al sitio, lo que nosotros conocemos como el sitio web, ¿no? La página que estamos consultando, porque una cosa es el título, ¿no? Recuerden que los sitios web están divididos en varias secciones y a lo mejor yo consulté la sección que hablaba sobre el ecosistema, ¿no? Pero el sitio web pues era un sitio grande que tenía mucha información. Entonces el título va a ser del tema que yo consulté. La fuente, pues es, digámoslo así, para que se entienda el sitio en donde lo están consultando. En este caso es un lugar de la UNAM. E inmediatamente después se pone el enlace. Vean cómo en ningún lugar, en ningún momento se indica la fecha de consulta del documento. Entonces no se refiere a que fue consultado o fue revisado. No hay ninguna referencia a esta acción y tampoco existe ninguna fecha de consulta. Entonces, esto es de acuerdo al manual. Entonces, a los que les hice la observación
en su retroalimentación sobre el respetar los lineamientos para las citas y referencias. Entonces aquí en el manual tienen la guía para poder realizar. Tenemos varios tipos de referencias. Me voy a regresar al índice para que puedan ver dónde se ubica. Vean, aquí en el capítulo 4 tenemos ejemplos de referencias. ¿A qué nos referimos con ejemplos? Pues son los tipos de referencias de acuerdo a los recursos. Entonces ustedes pueden consultar los mismos recursos de la prepa en línea, como se los comenté la semana pasada, aunque sean recursos propios de la prepa en línea y ustedes tengan todo el derecho y todo el acceso de revisarlos, se tienen que hacer las referencias correspondientes. Las páginas y artículos en Internet, el material audiovisual, por ejemplo, los videos o los audios. Yo considero que los dos primeros son los que más revisan, ¿no? Ya a lo mejor los libros pues suelen ser ya más especializados y de más difícil acceso, ¿no? No es tan fácil descargar libros o tener acceso a los libros completos en Internet, pero lo que son los recursos de prepa en línea y las páginas web, que vienen siendo las páginas web, pues es generalmente lo que más consultamos. Ya solamente pues asegúrense que esas páginas web pues sean precisamente fuentes confiables, que sean de sitios que podemos realmente consultar. Todos los tipos de referencias, de diccionarios, de material gráfico, de redes sociales, de tesis, ¿no? Muchas veces nos encontramos con tesis elaboradas de licenciatura, de maestría, de algún nivel, que tienen buena información y, bueno, estos recursos, las tesis, pues también son muy revisadas para poder ser publicadas, entonces, pues seguramente son información confiable. En el caso, por ejemplo, de los diccionarios, recuerden que yo les dije que de preferencia que no utilicen diccionarios porque no son confiables. Pero recuerden que hay diccionarios oficiales, como el de la Real Academia de la Lengua Española. Ese sí es un diccionario confiable. Yo me refiero a los diccionarios que son, como hay uno muy conocido que se llama Concepto, creo. Este es uno de los más, de los que más rápido te salen cuando haces una búsqueda. Entonces, por ejemplo, pues eso, pues no sabemos la procedencia, ¿no? No es lo mismo un diccionario de ese tipo a un diccionario como el de la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, mientras sea una institución oficial, entonces ustedes saben que sí es una fuente confiable. Me voy a ir, por ejemplo, a la estructura de los recursos de prepa en línea cuando consulten algún recurso dentro de la misma plataforma y van a ver cómo se estructura. Y esto va a variar también todavía dentro de los mismos recursos de la prepa en línea. Si han observado, tienen ustedes diferentes tipos de recursos dentro de la misma plataforma. Algunos son PDFs, algunos son interactivos, algunos son audiovisuales. Entonces, también va a depender del tipo de recurso que ustedes hayan consultado. Por ejemplo, es el ejemplo del PDF. Aquí está el ejemplo general, más bien la estructura general, es esta que estoy señalando en azulito. Esa es la estructura general. Prepa en línea CEP es el autor, es lo que les digo, es un autor institucional, no es una persona individual, es un autor, es una institución completa. La fecha, en este caso, como se están renovando todo el tiempo, no les indican una fecha, por eso se pone sin fecha. El título, el módulo, en este caso sería módulo 15, el nombre del módulo hacia un desarrollo sustentable y ponemos plataforma de aprendizaje. Y aquí ya tenemos el ejemplo ya construido, ¿no? Prepa en línea, sin fecha, textos literarios del módulo 4, textos y visiones del mundo y está en la plataforma de aprendizaje. Entonces, procuren siempre tener a la mano el manual. Es de fácil acceso, no les va a tomar mucho tiempo revisarlo. Es muy sencillo de usar. Como ven, la letra es muy grande, no nos cuesta trabajo estar buscando, es muy sencillo de encontrarlo. Entonces, para que no impacte en su evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, los que no han revisado todavía su retroalimentación, pues revísenla. Puede ser que tengan ahí alguna sugerencia, alguna observación con respecto a las referencias. Y bueno, lo adecuado es revisar el manual para no seguir cayendo en las mismas
situaciones y poder tener una mejor evaluación, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, bueno, les quería yo enseñar un poquito hacia grandes rasgos. Aquí vienen todos los posibles tipos de recursos y el tipo de, o más bien el formato que debería de llevar la referencia para indicarlo como fuente, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias por revisarlo aquí conmigo. Espero que ya sea, podemos mejorar en ese aspecto. Bueno, me voy a regresar a mi presentación, ¿sale? Muy bien. Bueno, voy a empezar con las actividades integradoras. Pues vamos a empezar en orden, ¿verdad? Voy a empezar primero con la 3. Un poquito los contenidos, un poquito de las características que debe tener la actividad y bueno, ya después explicaremos la actividad integradora 4, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces en esta sesión, en esta semana, realizarán su actividad integradora 3, que se aborda el tema de los polímeros. Los polímeros son moléculas muy abundantes en la naturaleza, tanto en la naturaleza como en nuestro entorno cotidiano. Desafortunadamente, muchos de estos polímeros pues son moléculas que son difíciles de degradar y una vez que se hayan desechado, pues es muy difícil de eliminarlos del entorno, ¿no? Muchos de estos polímeros son plásticos. No todos los polímeros, o sea, todos los polímeros que existen, no todos son plásticos, hay de otros tipos, pero eso sí, todos los plásticos son polímeros. Entonces, bueno, ustedes saben pues la problemática, ¿no? Importante que genera el uso indiscriminado de plásticos, la dificultad del medio ambiente para poder degradarlos y pues esto causa pues la degradación importante medioambiental, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? En la actividad integradora 3, pues van a entregar un procesador de textos en donde van a ir desarrollando el tema sobre los polímeros, pues de acuerdo a las características que se van indicando. Primero, en primer lugar, van a elaborar una tabla. La tabla tiene que tener 3 columnas y va a tener la siguiente información. En la primera columna van a nombrar 4 productos que estén hechos de polímeros. Aquí, bueno, la clave pues va a estar en que ustedes identifiquen de manera correcta los polímeros, porque para empezar tenemos que reconocer de manera correcta estos polímeros para para que sean correctos, ¿no? Dentro de la tabla y la información que se esté describiendo en la actividad, pues sea correcta. Pueden ser, por ejemplo, imagínense todos los productos que utilizamos en casa, los productos de limpieza, los productos para aseo personal, los productos cosméticos, ¿no? Que son todas las cremas, los champús, los desodorantes, los cosméticos como tal, el maquillaje, los tratamientos de skincare, todo esto que utilizamos. Entonces, imaginen en su casa todos los envases que tenemos y la mayoría de ellos son de plástico, ¿no? Entonces tenemos mucha variedad de plástico. Todos ellos han sido creados con, con finalidad, pues buscando diferentes características para poderles dar diferentes usos. Por ejemplo, tenemos los plásticos que se usan una sola vez, como los de las bolsas en donde guardamos alimentos. O tenemos los plásticos que pueden ser muy, muy resistentes, como los de los utensilios de la cocina, ¿no? Que si los cuidamos, pues van a resistir mucho porque resisten al calor, ¿no? Resisten los golpes, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de plásticos, por ejemplo, pues dependiendo de las necesidades. Algunos son porosos y absorben sabores, olores, colores, ¿no? Como cuando se mancha el topper de que le ponemos alimento de un color muy fuerte. Entonces está absorbiendo esta coloración porque tiene cierta porosidad, pero también hay plásticos que son totalmente
que no tienen poros y que no absorben, por ejemplo, estas características. Hay plásticos mucho más resistentes a los golpes, a la presión, al calor. Ajá. Tenemos los plásticos también que recubren los electrodomésticos, todo lo que son los microondas, las estufas, los y los aparatos electrónicos como las carcasas de los celulares o las computadoras, ¿no? Entonces, vean cómo existe mucha variedad de plásticos. Entonces, cada uno de esos plásticos pues tienen características específicas y tienen sus nombres específicos. Y bueno, aquí parte de su actividad, parte de su investigación, pues es investigar que efectivamente los productos que ustedes van a elegir van a ser productos que están elaborados a base de polímeros. Pueden escoger un zapato, un tenis, una camisa, una playera, una prenda, cualquier otra prenda de ropa, una chamarra, un sartén, algún artículo de cocina, algún producto electrodoméstico, las llantas, por ejemplo. Entonces, hay infinidad de productos que ustedes pueden elegir. Se trata que elijan productos que estén en nuestra vida cotidiana y que, bueno, pues sean cercanos a nosotros. Entonces ahí tienen algunos ejemplos, plásticos de un solo uso, textiles, aparatos electrónicos, envases, etcétera, es lo que yo les comento. Aquí, bueno, antes de que integren alguno de esos polímeros a su tabla, pues es importante que se aseguren que efectivamente es un polímero, porque puede ocurrir que por alguna razón pues no lo sea y entonces estén incluyendo información errónea dentro de su tabla. Entonces hay que asegurarse que sí sea un polímero. ¿Y cómo lo van a hacer? Bueno, pues de manera individual, cada uno de estos productos que ustedes hayan elegido, pues hay que revisar si efectivamente están elaborados a partir de algún polímero específico, ¿de acuerdo? Esa es la primera columna. En la primera columna van a elegir cuatro de toda esta variedad de productos que yo les comento que podrían elegir. Después en la segunda columna van a mencionar de qué polímero está elaborado o conformado o fabricado. Ahorita pues les voy a dar varios ejemplos para que ustedes se puedan empezar a dar idea, ¿no? Pero bueno, entre ellos tenemos el nylon, el polietileno, el poliestireno, el PVC, el teflón, ¿no? Entonces, ¿de qué está hecho? ¿De qué material está elaborado ese producto? Que tendría que corresponder precisamente a un polímero. Y en la tercera columna van a indicar si el tipo de polímero se obtiene por una reacción de polimerización por adición o condensación. Esto, bueno, es un término químico, pues ya lo explicaremos un poquito más adelante para que ustedes puedan reconocer cuál es el tipo de polimerización. Finalmente, pues la actividad se basa en la investigación individual, pues cada uno de acuerdo al producto o de acuerdo al material que ustedes hayan elegido, pues van a hacer su respectiva investigación a ver si efectivamente si es un polímero y lo pueden incluir en su tabla. De tal forma que la tabla va a quedar así. Yo la tomé tal cual de las indicaciones. Entonces van a tener una tabla de 3 columnas. Primera columna con los nombres de los productos. Aquí van a poner el producto tal cual. Por ejemplo, una bolsa, una camisa, unos tenis, una llanta, unos juguetes, envases de productos de belleza, envases de productos de limpieza, etcétera. O sea, aquí el producto se pone tal cual. Ajá. El tipo de polímero, solamente van a poner un tipo de polímero que lo conforma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ustedes eligieran una camisa, la camisa, hay camisas de algodón, hay camisas de nylon, hay camisas de poliestireno, hay camisas de lana, hay camisas de seda, etcétera, ¿no? Entonces vamos a encontrar una variedad de diferentes materiales. En el caso de esta columna, si ustedes eligieran una camisa, por ejemplo, pues cuando pongan tipo de polímero solamente van a mencionar uno de esos. O sea, sí sabemos que existen muchos materiales a partir del cual se puede realizar, pero nada más necesitamos uno, porque ese uno es el que se va a describir como el tipo de polímero. Entonces, imaginémonos nada más una camisa de algodón y ya. O sea, sin considerar que pueden existir muchos materiales más de que elaborarla. Simplemente, solamente un producto con un respectivo material del que esté elaborado. ¿Por qué? Porque en la tercera columna van a mencionar el tipo de reacción. El tipo de reacción va a variar dependiendo del tipo de polímero.
Entonces, si ustedes ponen aquí diferentes tipos de polímeros, pues van a tener también que desarrollar en la otra, pues diferentes tipos de polimerización dependiendo del tipo de polímero, porque no va a ser igual para todos. Y si solamente ponen un tipo de polimerización y varios de polímero, pues entonces yo no sabría a qué polímeros se están refiriendo. Y entonces esa sería una información errónea. Entonces, por eso deben de concentrarse solamente en un tipo de polímero para que el tipo de reacción de polimerización sea correcta. ¿De acuerdo? La tabla quedaría así más o menos, 3 columnas, 4 productos. El primer producto que elegí, pues es la bolsa de plástico, es una bolsa común y corriente como las que todos usamos para los alimentos, que no deberíamos usar, ¿no? Que ya se había empezado a restringir el uso de las bolsas, pero bueno, se perdió todo este avance que había, ¿no? Con la pandemia. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia ya se empezaban a prohibir las bolsas y después otra vez empezamos con este uso de estos productos? Pero bueno, el producto sería una bolsa de plástico, estaría elaborada de polietileno, vean, un solo polímero, y para que me corresponda a la reacción que lo estaría formando. ¿Ah? Recuerden que son sustancias químicas. Entonces, por eso, para formarse, pues requieren un proceso químico. En este caso, el proceso químico se llama polimerización. Por eso se está preguntando, pues, el tipo de polimerización para formar el polímero que ustedes van a describir. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte de su actividad. Entonces, la primera parte consiste en elaborar su tabla, 4 productos. Asegúrense muy bien, aquí lo importante es asegurarse muy bien de que es un polímero, para que no existan errores y, bueno, no se evalúe como una información incorrecta. La segunda parte de su actividad, por así decirlo, ¿no? Todo en un mismo documento, pero es una siguiente sección de su actividad. Van a hacer un dibujo. Los dibujos pueden ser a mano si es que se les dificulta el uso de alguna herramienta. El que tenga facilidad para utilizar herramientas, puede hacerlo de manera digital. Entonces puede ser tanto digital como a mano. Van a dibujar el monómero del cual está constituido. Ahorita les muestro qué es eso. El monómero es la unidad más pequeña de la formación de la molécula. Van a estar dibujando el monómero y en el segundo dibujo, pues el polímero, ¿no? Ya la molécula grande, ya cuando está constituida por todas las unidades más pequeñas. Entonces, su actividad tiene que contener 2 dibujos, un dibujo mostrando la unidad o la unidad de elaboración de ese producto, y otra imagen en donde se muestra ya el polímero ya formado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es un polímero? Ahorita me regreso a las instrucciones, pero ¿qué es un polímero? ¿Qué es un monómero y un polímero? Aquí. Entonces, les muestro esta molécula para que puedan observar a qué me refiero. Tenemos, si se observa, tenemos una molécula en negro y una molécula en azul. Pero observen cómo el azul tiene una característica que si observan hay una repetición. Esta es una unidad, esta es otra unidad, esta es otra unidad y otra unidad. Entonces incluso las podemos contar. Aquí tenemos 5 unidades. ¿Qué quiere decir? Que esta molécula azul es una molécula que está formada por la unión de unidades más pequeñas. Me va a formar una molécula grande, porque si lo observan ya es una molécula grande porque ya está toda unida, pero a su vez está formada por moléculas más pequeñitas, que son cada una de estas estructuras azulitas, pero que si las observan son idénticas a esta negra de acá. Entonces, ¿qué son? La molécula azul es el polímero y la molécula negra es el monómero. El monómero es la unidad que me va a constituir a la molécula del polímero, y el polímero ya es la molécula completa, ya con todas las unidades unidas. Por eso recibe el nombre de polímero. Recuerden que el prefijo poli significa que son varios, y se llama monómero porque el prefijo mono significa que solamente es uno. Entonces los polímeros se caracterizan porque hay una unidad que se repite y se repite y se repite,
se unen mediante enlaces químicos y ese enlace químico permite la unión de estas unidades dentro de la molécula y entonces tenemos una molécula mucho más grande, ¿no? En tamaño. Entonces, eso es lo que van ustedes a dibujar. Claro, tiene que corresponder al mismo polímero y al mismo monómero que ustedes eligieron, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso el monómero que yo elegí es la glucosa y el polímero que está formando es el almidón, ¿no? Entonces, es decir, el almidón está formado de glucosa, ¿no? Entonces corresponde exactamente a la molécula. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que revisar, que efectivamente el monómero que ustedes están dibujando corresponda a la unidad de la molécula que están representando. Si no, no sería coherente, ¿no? Tiene que coincidir la unidad con lo que van a dibujar. Entonces, a eso nos referimos con monómero, es la unidad, y a eso nos referimos con polímero, ya es la molécula completa, ya con todas las unidades unidas. ¿Unidas mediante qué? Unidas mediante enlaces. Este de acá es un enlace químico, ¿no? Aquí es otro enlace, aquí es otro enlace, aquí es otro enlace, ¿no? Los enlaces químicos, recuerden que en química un enlace químico es el que permite la unión, ya sea de un átomo con otro o de una molécula con otra, y entonces es lo que mantiene unida una estructura química, ¿no? A esta formación de enlaces químicos entre una y otra, es decir, entre esta y esta, y esta y esta, y esta y esta, para poder ir formando la molécula más grande, se le denomina polimerización. La polimerización es el proceso en donde se forma el enlace para poder ir formando la molécula cada vez más grande. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que a eso se refiere con el dibujo. Entonces, el dibujo puede ser muy sencillo dependiendo de la molécula que ustedes elijan. Hay moléculas mucho más sencillas. Esta está más compleja por la estructura, ¿no?, que contiene. Pero hay unas más sencillas como esta. Entonces, por ejemplo, esta es mucho más sencilla. Entonces, bueno, ya la dificultad que ustedes elijan para representarlo, pues ya va a ser de acuerdo al polímero que ustedes van a trabajar. Lo pueden hacer a mano, por ejemplo, esas estructuras son más complicadas a lo mejor, para estarlas haciendo una por una en versión digital, entonces pueden hacerlas a mano, pero esa estructura es muy sencilla, ¿no? Y se puede hacer, por ejemplo, si se puede hacer digital. Entonces, lo que ustedes elijan, la condición es que sea de elaboración propia, no copiar y pegar la imagen, sino sí, obviamente se van a basar en una fuente para corroborar que efectivamente esté bien su molécula, pero no van a copiar y a pegar la molécula, sino que la van a elaborar ustedes mismos, ya sea a mano o em, sí, por ejemplo, podría ser, aquí como, aquí, por ejemplo, como en general los polímeros son moléculas muy grandes, entonces, de manera general te va a mostrar como que la molécula así ya en grande. Lo que puedes hacer específicamente es buscar el monómero y el polímero de tal molécula, ¿no? Por ejemplo, tú quieres saber el de del PVC, ¿no? Es el policloruro de vinilo, ¿no? Entonces le pones monómero y polímero del PVC y ya te va a desarrollar, te va a dar las dos. Ujú. Sería lo más adecuado para que te muestre, para que te enseñe las dos. ¿Vale? Ok. Sí, de nada. Bueno, entonces ya me voy a regresar acá. Entonces, a eso nos referimos con los dibujos. Ajá, ese es el dibujo. Puede ser a mano, puede ser digital. Y ya para terminar su actividad, esa ya sería como que la tercera parte de su actividad, la tercera sección. Van a responder las preguntas que están relacionadas precisamente con esta parte de los polímeros. Primero van a explicar cuál es la diferencia entre la polimerización por adición y condensación. Ya les comenté a grandes rasgos qué es la polimerización. Hay dos tipos de polimerización, adición y condensación. Solamente existen esos dos tipos, entonces no vayan a incluir otro tipo más ni dentro de su tabla ni dentro de la respuesta a esta pregunta. Solamente son dos, por adición y por condensación.
Observen cómo tenemos una extensión de 8 a 12 renglones, entonces, bueno, les recomiendo, como ya lo comentamos anteriormente, que la extensión sea respetada, ¿no? La segunda pregunta, ¿cuál es el impacto de la producción y el consumo de los productos que seleccionaron? Como ya les mencioné, estos polímeros tienen un impacto ambiental importante debido a que muchos de ellos son plásticos. Entonces, pues, ustedes saben la dificultad del medio ambiente para poder degradarlos. Entonces, ¿qué impacto tiene? ¿Qué impacto en el medio ambiente? Y última pregunta, ¿qué consecuencias sobre la salud existen por la presencia de microplásticos en el medio ambiente? Otro fenómeno también surgido por el uso excesivo de plásticos que tenemos. Ajá. Observen cómo las tres respuestas tienen que ser dadas en una extensión de 8 a 12 renglones. Entonces no vayan a perderse esa parte. Entonces, para que no tengamos alguna situación con la evaluación. Entonces, esas serían las características de la actividad. Ya les mostré a grandes rasgos entonces cómo es un polímero. Aquí tenemos varios ejemplos. Vean cómo los polímeros son la repetición de una unidad. Se observa, a simple vista se observa cómo hay una repetición. ¿Ah? Esta que ya les mostré en el caso de la glucosa y el almidón. Esta que también ya les mostré en el caso del etileno y el polietileno. Vean cómo se observa la repetición. Entonces, esos son polímeros. No son polímeros, por ejemplo, para que no se confundan, ese es uno de los errores más frecuentes también. Indican moléculas dentro de su tabla que no son polímeros y entonces eso, por supuesto, pues es un error para la actividad. Entonces, no son polímeros las moléculas que son pequeñas y que no son producto de la repetición. O sea, no se pegan una tras otra mediante enlaces químicos fuertes que permitan la formación de una molécula de mayor tamaño. Entonces no hay una repetición de unidades. ¿Pueden estar muchas juntas? Claro. Ajá. O sea, por ejemplo, en el caso de esta del agua, esta es la molécula del agua, H2O. Ajá. Si ustedes tienen una molécula, un vaso de agua, pues ese vaso de agua va a estar, perdón, vaso con agua, va a estar lleno de millones de moléculas de agua. Ajá. Entonces sí van a estar todas esas moléculas ahí juntas en ese vaso. Pero no es un polímero porque no están formando una red, ¿no? Una molécula de un tamaño muy grande mediante su repetición por su unión. O sea, no se unen mediante enlaces químicos reales. Sí, por ahí hay una interacción que se llama puentes de hidrógeno, pero no son enlaces químicos reales que me estén formando moléculas de mayor tamaño y que de esa agua se forme una molécula posteriormente más grande. Entonces, por ejemplo, por eso no son polímeros, porque no van a formar una repetición con la que forman una molécula más grande. Por ejemplo, no son polímeros el agua, ¿no? Hola Teresa, sí, no te preocupes. No son polímeros el agua, vean qué chiquita es. ¿Ah? No son el ácido clorhídrico, este es el ácido clorhídrico, tiene un átomo de hidrógeno y uno de cloro. Sí, Teresa, está muy bien. Entonces es muy chiquita, no es un polímero. Esta molécula de aquí abajo es la sal común, la que consumimos en casa, en los alimentos, que es el cloro de sodio, un sodio y un cloro. Vean cómo es chiquitita, no solamente dos átomos, no es un polímero. Y esta molécula de acá es el dióxido de carbono, dos oxígenos y un carbono, que es este de aquí en medio. Entonces vean cómo también es una molécula muy chica. No hay repeticiones, son moléculas muy pequeñas, entonces no son polímeros. Se los comento porque en algunas actividades anteriores he llegado a observar algunas de estas moléculas que las incluyen como parte de los polímeros. No son. Ajá, entonces, para asegurarse, pues, una vez que ya hayan identificado el nombre de alguna molécula que quieran elegir para su tabla, pues hay que asegurarse que investigar si efectivamente esa molécula es un polímero. ¿Vale? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá?
¿no? Ok. De todas formas, pues ya tendremos la siguiente para sí. Recuerden que siempre hay que poner fuentes de consulta. Siempre, siempre, siempre. Como le comentaba la primera sesión, es un módulo pues encaminado a la ciencia. Entonces, pues la información pues tiene que ser verificada, ¿no? En alguna fuente confiable, ¿sale? Bueno. Y bueno, ya nada más voy a dar las indicaciones para la actividad integradora 4. Ya la siguiente sesión ya nos dedicaremos ya más a fondo a esta parte teórica. Y ahorita voy a describir las características de la 4 para que también puedan empezar a considerarla. La actividad integradora 4 es un video, entonces consideren pues las condiciones técnicas, ¿no? Para generar un video. Generalmente es un poquito más complejo, no porque sea más difícil, sino porque le tenemos que dedicar un poquito más de tiempo, porque tenemos que tener un lugar adecuado para la grabación, ¿no? Sin tanto ruido, sin tantas personas, entonces tiene a lo mejor algunas características un poquito más especiales. Entonces, para que si no lo han considerado, pues empiecen a revisarlo de una vez. Entonces, el producto de la actividad integradora 4 es un video. Y las características que debe tener son estas. El video tiene una duración de 4 o 5 minutos, consideren la extensión, esa es la extensión, en este caso es tiempo. Pueden pasarse un poquitito, yo entiendo que a lo mejor no, para dar tiempo de que cubran todo lo solicitado, pueden pasarse un poquitito, pero procuren que no sea pues un tiempo exagerado. Ajá. Lo que sí no es aceptable es que tarde menos de los 4 minutos, porque si tarda menos, pues significa que no realizaron la investigación pertinente para poder cubrir ese tiempo. Entonces, no menos tiempo, pueden excederse un poquito, nada más para que nos dé tiempo de cerrar su video y puedan cumplir con toda la información. Entonces, esa es una característica importante de 4 o 5 minutos. Otra característica importante es que su voz se debe de escuchar, así como ustedes me están escuchando ahora. Yo también las voy a escuchar en su video, entonces tienen que explicarlo de manera verbal y deben de salir a cuadro. Elijan una herramienta que les permita salir a cuadro y que les permita grabar su voz. Canva permite ambas cosas y permite también presentar una presentación de fondo. Canva solamente funciona para elaborar videos en PC, o sea, en un equipo, ¿no? Ya sea laptop o ya sea de escritorio. No tiene esa función en celular. Desconozco si la tenga en una tableta, por ejemplo, pero al menos en celular no tiene esa función. Entonces, bueno, si trabajan en celular, pues tendrían que buscar otra herramienta que les permita incluir su imagen y su voz, ¿no? Esa es una de las condiciones para poder evaluar su video, porque ahí pues me podría yo estar percatando que efectivamente ustedes están realizando su actividad por su voz y porque se van a presentar de manera verbal. Entonces, pues eso me asegura que es su actividad, ¿de acuerdo? El video es corto porque, bueno, la información que se va a incluir es en realidad breve. Aquí lo importante es que condensen toda esa información de manera adecuada para poder para tener esa duración, y que es corta, ¿no? De 4 o 5 minutos. Yo les recomiendo que tengan un apoyo como como el que están viendo ahorita. Puede ser un apoyo en texto, puede ser un apoyo en imagen, cualquier apoyo que ustedes requieran, para sentirse más seguros, para que no se les olvide la información. Pueden ir desarrollando los temas uno por uno conforme se van pidiendo aquí, ya sea con imágenes o con texto, y eso les va a facilitar mucho la elaboración del video, porque si no tienen ningún apoyo visual, va a ser complicado para ustedes pues irse acordando de toda la información y puede ser que tengamos alguna omisión. También les recomiendo un apoyo puede ser diapositivas, sería lo más, así como esto, sería lo más recomendable, un apoyo, aunque no hay un número de diapositivas determinado porque no es algo que se esté pidiendo en la rúbrica.
O sea, el apoyo visual no se está evaluando dentro de la rúbrica. Yo se los estoy sugiriendo porque pues necesitan algo que los apoye para que ustedes se guíen con la información. Además, también es importante este apoyo para la evaluación. Hay veces que en los videos, por alguna razón, ¿no? Hay algún ruido o hay alguna falla por ahí técnica y se baja un poco el sonido o cualquier situación que yo no pueda llegar a escuchar algo que dijeron, yo lo tengo escrito. Entonces yo ahí de manera doble puedo verificar si lo dijeron y lo escribieron. Entonces también es útil para la evaluación. Entonces, bueno, considérenlo como ustedes vean. No es obligatorio porque no está dentro de la rúbrica, pero sí se lo sugiero para fines evaluativos y para fines pues de apoyo para ustedes mismos, ¿no? Para facilitarse la información. Tienen que describir esos puntos, tienen que describir el ecosistema donde viven, su clima y su biodiversidad. Tienen que dar 2 ejemplos de interacción ecológica, eso ya los vamos a abordar en la siguiente sesión, donde abarque yo esta parte teórica. Y van a describir el servicio ecosistémico, es decir, para el servicio que brinda el ecosistema en ustedes de su entorno, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad no es un tema tan amplio, pueden concentrarlo en poco tiempo y entonces para su video de 4 o 5 minutos. Yo les sugiero hacer primero un ensayito breve, ¿no? Para ver cuánto tiempo se tarda y ya si ustedes ven que se tardan mucho, pues recortamos ese tiempo y si este, si les faltó, pues aumentan más información para que cubramos ese tiempo. Ok, Paola, dime. Buenas tardes. Hola. Tocante a esta actividad, bueno, yo sé que apenas la está explicando, Sí. pero nada más es que nosotros salgamos así como grabando el video y explicando todo eso, o atrás de nosotros tiene que salir algún dibujo o algo. Es que es lo que no entendí. Ajá. Es lo que les comentaba yo precisamente ahorita. Puedes tener el apoyo como lo estás viendo aquí ahorita a mí, que me estás viendo las diapositivas. Canva, por ejemplo, lo que te permite hacer es que salen las diapositivas así como estás viendo la mía y en un cuadrito sales tú. Entonces ahí estarías cumpliendo con que te ves tú, con que te escuchas tú y tendrías un apoyo de respaldo. Entonces es lo que les comentaba, no es obligatorio. O sea, el apoyo visual, tanto en imagen como en texto, no es obligatorio porque no está en la rúbrica, pero sí lo sugiero, o sea, sí lo recomiendo, porque eso los va a guiar en lo que van a ir diciendo. Y se ve más Ah, adecuado. Ujú. sí, porque también esa herramienta la puedo, no sé si lo puedo hacer en PowerPoint, porque ve que también sale así. Ajá, exacto, sí, también PowerPoint tiene la función. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Sí, no es cuestión obligatoria, es cuestión de calidad, o sea, se ve mucho mejor. O sea, se ve mucho mejor tener un apoyo a estar saliendo nada más solitos a cuadros sin ninguna imagen o texto que se dificultaría, ¿no? Entender la información. ¿Sale? Muy bien. Van a incluir todo en su video y ya posteriormente pues van a responder estas preguntas de manera de conclusión. Solamente que las preguntas ya no van incluidas en el video de manera verbal, sino que van descritas van escritas más bien en el Word, sin incluirse dentro de la explicación verbal. Van a describir cómo el servicio ecosistémico hace uso de los recursos naturales de su entorno y qué acción propondrían para el uso racional de los recursos naturales de su entorno. Esas preguntas se responden de manera escrita en el documento Word y no se incluyen dentro del video. Y ya se entregaría su documento Word con su liga y sus respectivas respuestas a sus preguntas y ya tendríamos completa la actividad. ¿De acuerdo? La sesión que viene ya explicaríamos toda la parte esta que es un servicio ecosistémico, que son las relaciones entre especies, que son el clima, la biodiversidad, etcétera, para que puedan describirlo. Mientras pueden ir preparando su información sobre el entorno que ustedes quieren describir en su video. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro?
Ok, bueno, pues qué gusto que está claro. Bueno, entonces, bueno, por hoy daríamos por terminada la sesión. Ya en la siguiente les mandaré su invitación para el día viernes. Y bueno, ya en la siguiente abordaremos ya temas más disciplinares, ¿no? Con respecto a esta información que van a incluir dentro de sus actividades, ¿de acuerdo? Bueno, pues un gusto poder estar con ustedes en esta sesión. Yo quedo pendiente en el mensajero. Entonces, cualquier duda o comentario, pues nos comunicamos. Si no, hasta el viernes, ¿de acuerdo? Pues que tengan buena noche, descansen. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Buenas noches. Adiós, buenas noches.